Vamos a hacer una pausa con algunos de los reportes de Telesur en relación con lo que acontece en Siria, esta vez que tiene que ver con la actuación de la Cruz Roja en ese país, porque quiero también analizar con Abascal, que fue embajador en Siria, que conoce muy bien la realidad de ese país, un poquito cómo interpreta también lo que ha acontecido en las últimas horas, tanto con la Liga Árabe como con esta reunión de amigos de Siria. Vamos a ver el reporte. El presidente de la Cruz Roja Internacional, Jacob Kellenberger, desarrolló este martes encuentros bilaterales con funcionarios sirios, buscando, entre otros aspectos, alcanzar un alto el fuego temporal de 2 horas diario para hacer llegar las ayudas humanitarias a los afectados, una meta que el gobierno sirio se comprometió a cumplir. El gobierno sirio ha cumplido todos los acuerdos alcanzados con las organizaciones internacionales y recientemente el acuerdo con Kofi Annan. El problema está en que la otra parte no se compromete a los acuerdos. Los grupos armados siguen las instrucciones de Qatar, Arabia Saudita y Turquía de no suspender la violencia. He venido a discutir 2 puntos en particular. El primero es garantizar hacer llegar las ayudas médicas a todos los heridos. Y el segundo es proteger a todas las instalaciones y edificaciones médicas. Los voluntarios de la Cruz Roja en Siria afirman que el gobierno del presidente Al-Assad facilitó su labor humanitaria en todas las zonas de tensión en cooperación con la Media Luna Roja Siria, una opinión que la oposición nacional no comparte. La Cruz Roja Internacional, contando con el apoyo del gobierno sirio, ha podido llegar a muchas zonas de tensión y ha podido intensificar su trabajo en ofrecer la ayuda humanitaria a gran parte de los damnificados y las víctimas de la violencia. Apoyamos los esfuerzos de la Cruz Roja Internacional en Siria. Son esfuerzos humanitarios que no tienen que ver con la disputa política en el país, razón por la cual pedimos de las autoridades y de los grupos armados cesar el fuego y facilitar la labor de este organismo internacional. Además de cooperar con la Cruz Roja Internacional, el gobierno sirio aceptó recibir esta semana un equipo de técnicos de la ONU para supervisar el cumplimiento del plan de Annan, pasos que fueron respondidos con un notable incremento de actos de violencia por parte de los grupos armados. Bueno, antes de entrar en el... Abascal acaba de publicar en medios internacionales en internet un análisis de los 9 años de intervenciones extranjeras en la región y todo lo que han provocado, pero antes de entrar en ese análisis me gustaría, Abascal, con su experiencia de tantos años, de los años que pasó como embajador en Siria, de haber vivido también las amenazas y los riesgos tremendos de la guerra, que nos comentara un poquito cómo ve este punto de los llamados amigos de Siria y el planteo de la Liga Árabe en este minuto la situación siria. Bueno, gracias, Alén. Buenas tardes. La reunión de amigos, llamados amigos de Siria, de Estambul, como se conoce, es la reunión de los enemigos de Estambul, de Siria. Es preocupante el interés puesto especialmente por los Estados Unidos, que la señora Clinton está empeñada y ha asistido a todas estas reuniones. Eso da un índice. Ellos sí no abandonan la posición de que Bashar al-Assad tiene que irse. Es decir, Estados Unidos sí sigue insistiendo, no importa que digan otra fuerza. No se trata de Bashar al-Assad. Se trata de un cambio de régimen. Sí. Es decir, esto lo dijo el general Wesley Clark después del ataque a las Torres Gemelas, que se había enterado de que había una lista de 7 países a los cuales había que derribar, cambiar los gobiernos, porque eran gobiernos que le hacían oposición a los Estados Unidos y a los intereses de Israel en la zona. Y ese plan se ha venido cumpliendo. Y en ese plan estaba Siria. Ese plan estaba Siria. Empezaron por Afganistán, inmediatamente Irak. Yo estaba en Irak de embajador cuando se produjo la guerra. Un día como hoy estaban bombardeando el aeropuerto de Bagdad. Me acuerdo perfectamente cómo estaban los bombardeos en la ciudad. ¿Qué les pasó en Irak? Vamos a empezar por ahí para ir a la llamada cumbre. El 20 de marzo fue que se inició la agresión a Irak. El 20 en Irak y el 19, es decir, en Bagdad. El 19 en Bagdad, a las 5 de la mañana, o al revés. El 19 aquí por la noche y el 20 en Bagdad a las 5:40 de la mañana, que nos recogimos los compañeros que habíamos quedado en la embajada y nos refugiamos en un refugio que habíamos construido ahí. ¿Y de qué se trata? Derribar a Irak, pero en Irak las cosas hay que decir que no le salieron
como lo habían previsto. planificado. Sí. La incertidumbre que se veía desde los primeros momentos en una situación muy difícil desde el punto de vista militar. Incluso los Estados Unidos entró con algunos problemas en la guerra porque los turcos en aquel momento le prohibieron la entrada desde el norte a las tropas estadounidenses. El Parlamento turco no aprobó la entrada de una división que debió entrar por la frontera norte. Tuvieron que verse obligados a entrar por la frontera sur todas las tropas norteamericanas, las grandes divisiones motomecanizadas, en una sola dirección. Era un riesgo militar también desde el punto de vista militar. Pero bueno, lograron entrar a Bagdad, derribar al gobierno. ¿Y qué les ha pasado? Que han tenido que pactar con los chiitas, que son mayoría en Irak. Y los chiitas tienen una influencia porque han estado vinculados a Irán durante muchos años. Muchos de los dirigentes chiitas han estado viviendo en Irán, se han educado en Irán. La tropa más militante en Irak en estos momentos es el ejército del Mahdi, que dirige un famoso hijo de Ayatollah. Y este fue quien pidió que se quedaran las tropas norteamericanas que habían exigido como condición para quedarse la inmunidad de sus tropas, que no fueran juzgados por las leyes iraquíes en caso de que hicieran cualquier barbaridad. Y como tienen mayoría en el Parlamento, los chiitas se negaron a esto y tuvieron que retirar el grueso de las tropas. Han dejado una pequeña destacamento de protección de la embajada, los llamados contratistas, etcétera, pero eso no es tropa importante de combate. Entonces, pero están las bases militares y están es decir, las operaciones en torno a todo esto. Pero el grueso se retiró a Cuba. Sí, sí. Están cerca y todavía inciden de forma importante en Irak. Pero ¿qué ha pasado? Que el gobierno ha empezado ya a jugar un papel más en favor de las posiciones de Irán, porque en la lista está Siria y después está Irán, está el Líbano también. Hay que cambiar el gobierno libanés, porque el gobierno libanés no es un gobierno pro-norteamericano, es un gobierno que se opone a los intereses norteamericanos y donde Hezbollah juega un papel muy importante. Siria es el primer paso, liquidar a Siria. Después, posiblemente, intervenir en promover la guerra o intervenir en el Líbano para cambiar el poder en el Líbano y que haya un poder pro-norteamericano, pro-occidente, que llegue a acuerdos con Israel, y posteriormente, con un brazo de menos, con una pierna de menos, Irán sea la víctima. Ya se preparan el escenario, la campaña de medios, acusándolo de cualquier cosa, y ese sería el destino de esto. Hay planes de desmembrar, de cambiar la situación en la zona. Las fronteras actuales son las fronteras que vienen de finales de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. El acuerdo Sykes-Picot, que se suscribieron Inglaterra y Francia, se distribuyeron la zona, trazaron fronteras, eliminaron incluso nacionalidades que consideraban que podían tener un país. Y yo tengo un mapa muy interesante que trascendió hace unos años, que fue elaborado por un tanque pensante vinculado a la Marina de Guerra norteamericana, que elaboraron un escenario en el cual plantean cómo quedarían las fronteras en el Medio Oriente después de toda esta guerra, de todo este caos y toda esta desorganización. Es decir, ese es el Medio Oriente que sueñan los norteamericanos. ¿Sería este? Esta es una variante. Es una variante que elaboró un think tank. Incluso algunos de sus aliados salen perjudicados aquí. Por ejemplo, a Turquía le quitan un pedazo, le quitan el Kurdistán. Y eso motivó, según tengo entendido, que el gobierno turco pidiera explicaciones a los Estados Unidos sobre este mapa. Ellos dijeron que no, que eso no era oficial, pero aquí aparece, por ejemplo, Irak dividido en tres. Sí. Irak dividido en tres. Un estado árabe chiita en el sur, con salida al Golfo, un estado sunita iraquí al oeste, en la frontera con Siria y con Jordania, y un gran Kurdistán que quitaría un pedazo de Irak, una parte de Turquía y una parte de Irán. Hay otros cambios importantes, por ejemplo, Arabia Saudita también quedaría dividida. Haría un estado islámico que incluiría a la Meca y Medina independiente, esa zona. Y bueno, otras partes, es un poco complicado explicarlo. Que lo estamos viendo en pantalla. Sí, pero lo fundamental es eso. Irak quedaría dividido en tres, Siria quedaría
cómo está. En Siria no es como Irak, que tiene esas grandes divisiones. Irak, la división está planteada. Es decir, hay indicios incluso en estos momentos de posible estímulo a esa división. La creación de un Estado kurdo en el norte, hay 3 provincias que tienen una condición de autonomía ya de hace tiempo, se manejan sus propios recursos, tienen su propio parlamento, tienen su propio gobierno, están en contradicción creciente con el poder central en Bagdad. Incluso el viceprimer ministro iraquí salió huyendo hacia el Kurdistán y buscó refugio en Kurdistán, ahora que es sunita, está refugiado en Qatar. Los cataríes están dando apoyo a la población sunita iraquí para utilizarla en función de sus intereses. Pero Turquía, sin embargo, que es un aliado importante de los Estados Unidos, miembro de la OTAN, sería muy perjudicado si no quieren un Estado kurdo. Un 20% de la población turca es kurda. 15 millones de kurdos hay en Turquía, en la parte fronteriza con Irán. Hay 5 millones casi en Irak, en esa misma zona, y hay 8 millones en Irán, en esa zona también, que une en un triángulo los 3 territorios. Eso sería, para los turcos que llevan una guerra hace tiempo de baja intensidad con los kurdos, sería algo que no aceptarían. Igual que sería muy negativo para Arabia Saudita que se creara un Irak, un Estado iraquí, chiita en el sur, con frontera con Irán. Pues eso sería un estímulo también a los chiitas del Golfo, a Bahrein, que tiene un 60% más de chiitas. En Kuwait hay un 40% de chiitas. En Arabia Saudita hay un 15% de chiitas, pero ocupan la zona justamente del Golfo, la zona petrolera que da para el Golfo. Omán, que también está, no son chiitas puros, pero son saiditas, que son parientes, igual que Yemen. Es una variante del chiismo, los saiditas. Vea que se convirtió en un Golfo prácticamente chiita, vinculado a Irán, que sería el dolor de cabeza para las monarquías sunitas del Golfo y para los Estados Unidos. Y esa es otra de las razones por las cuales está planteado atacar a Siria, a Irán. Sí, atacar a Irán, pero perdón, Siria formaría parte del primer escalón en el ataque a Irán. Es decir, es la importancia de desestabilizar y controlar a Siria. Hay como un eje. Un eje, en cuyo centro está Siria. Está Irán más al este, está Irak, que deriva hacia una posición donde los chiitas juegan un papel. Ahora, Estados Unidos, con estas intervenciones desde el año 2003 y desde antes, desde 2001, al final lo único que ha propiciado es como un boomerang, es decir, se ha hecho reverdecer o ha estimulado el crecimiento del chiismo y en definitiva de sus propios adversarios que entendiendo que Irán es el gran adversario al que ellos quieren dirigirse. Bueno, muchos consideran que el gran vencedor en la guerra de Irak es Irán. Ganaron más influencia, han ganado más influencia en otras zonas. Y está en ese mismo eje, está Siria y está el Líbano, donde Hezbollah es la fuerza predominante desde el punto de vista político-militar. Entonces, la guerra en Siria tiene el peligro de que se extienda y se desdibuje en la frontera en un conflicto más amplio. El gran peligro en estos momentos desde el punto de vista militar, en mi opinión, es Turquía. Porque si miramos el mapa de las fronteras actuales, esto lo tenemos en pantalla. Hay 2 puntos que han sido los ejes fundamentales de las acciones armadas. Homs, que está muy cerca del norte del Líbano. Que es territorio sirio. Territorio sirio, pero muy cerquita del norte del Líbano. Hoy estaba hablando con un amigo que es de esa zona, es libanés de la zona, estaba preguntándole cómo estaba la composición, porque en el Líbano, Leonel conoce perfectamente esto, no es homogéneo desde el punto de vista del control del territorio. Hay un gobierno que dirige el país, pero hay zonas. Hay 17 comunidades. Y hay milicias, y hay fuerzas que controlan determinadas zonas. En esa zona que está justo, muy cercano a Homs, hay 3 pueblos importantes. Uno, maronita, cristiano. Los frangíes.
que están apoyando a Siria, están de acuerdo con el gobierno de Siria. Hay uno que es sunita y hay otro que es de Hezbollah, está un poquito más al sur. Desde el pueblo sunita hay un canal de entrada del contrabando, es por donde se ha estado introduciendo casi todo el suministro de armamento y de recursos a la zona de Homs. Por eso en Homs ha habido... Se concentra la llamada oposición. Se concentra y se ha tratado de crear allí el Benghazi, lo que fue Benghazi al principio en Libia. Hay otra zona que es el norte, Idlib, que está justamente en la frontera con Turquía, que es por donde está ahora incentivándose más la confrontación armada. Que también por ahí ha sido el canal de entrada de la El canal de entrada. Conozco esa zona porque la he caminado, he pasado en una zona montañosa con mucho bosque, he cruzado la frontera turco-Siria por ahí en varias ocasiones, una zona muy difícil de controlar. La zona también de esa parte del Líbano es muy difícil de controlar, son montañas. Muy montañosas por senderos estrechos. Hay incluso la historia que me hacían que es un poco, muestra cómo son las cosas ahí, que ha sido una zona de contrabando siempre de mercancía entre Siria y el Líbano, y que los contrabandistas tenían burros entrenados, lo cargaban, ya conocían, eran burros prácticamente automáticos, conocían el trillo, iban solos a la otra parte de la frontera, ya lo recibían con la mercancía, la cargaban y mandaban para acá. Miraban solitos. Solo. Entonces, eso te da una idea de cómo es la situación allí en la zona esa. Y en definitiva, pintándose escenarios para llevar al objetivo de Estados Unidos, que es hacer convertir a Siria en el escalón hacia la otra agresión. Yo le propongo hacer una pausa un momentico, Abascal, porque quiero que no dejemos de abordar, antes de que pasemos al otro tema de nuestro mundo a mitad de semana hoy, a los otros temas que tenemos, no quiero que dejemos de abordar el tema palestino, porque se ha dejado de hablar del tema palestino y en las últimas horas se han producido noticias que creo que tienen mucha importancia y que nos devuelven a la razón fundamental de los conflictos sin terminar en esta zona del mundo. Gracias, Abascal, por estos análisis. Estoy con una amiga y estoy dispuesta a escucharte y contestar tus cartas. Espero que todo esto te ayude, no te olvides, escribime. Te mando un señalador que hicimos en la escuela. Querido soldado en Malvinas, te escribo desde Tucumán y quisiera que pienses en mí como si fuera tu abuela. Me llamo María Enriqueta y mis 68 años no me permiten acompañarte, pero mi espíritu se siente tan fuerte que podría ser un soldado más si fuera necesario. Próximamente en la mesa redonda, Locos de la Bandera, un documental sobre la guerra y la posguerra de las Malvinas. Con guión y dirección de Julio Cardoso, es el primer audiovisual sobre el tema, íntegramente realizado en base a testimonios de personas afectadas por el conflicto bélico de 1982. Próximamente en la mesa redonda. Y para introducir el tema que hablábamos de lo que prácticamente no se habla, salvo en los medios alternativos, el tema palestino, que sigue estando en la base de la gran conflictividad del Medio Oriente, les propongo ir a un reporte que tiene que ver con una presa palestina recientemente liberada a finales del año pasado y que acaba de ser deportada a Gaza luego de una intensa huelga de hambre de 43 días. Vamos a ver el reporte y volvemos a la mesa para analizar. Hanna Salabi fue liberada el pasado octubre dentro del acuerdo Salit pactado entre el régimen de Tel Aviv y el movimiento de resistencia islámica de Palestina Hamas. Hanna fue recapturada el 16 de febrero e inició una huelga de hambre desde entonces en protesta por su detención extrajudicial. La prisionera palestina se encuentra en estado grave. Durante las últimas semanas los palestinos en Cisjordania de igual manera han realizado diferentes movilizaciones en apoyo a Hanna Salabi. Miles de palestinos se encuentran en las cárceles israelíes, la mayoría de ellos sin cargos. Bueno, y yo decía que me parecía importante encabezar con esta noticia porque ayer estuvo circulando en la red, especialmente a través de Rebelión, un editorial de Haaretz, que es una publicación israelí, que se titula Escuchen a Marwan Barghouti. Dice: Marwan Barghouti, el líder de Fatah
encarcelado, emitió esta semana una declaración inusual pidiendo el fin de las negociaciones y de la coordinación de seguridad y llamando a un levantamiento popular contra Israel. Marwan Barghouti, el líder más prominente de Fatah encarcelado en Israel, publicó esta semana esa declaración desde su celda, haciendo un llamado al pueblo para iniciar el levantamiento popular, detener negociaciones y coordinar seguridad y las coordinaciones de seguridad para boicotearlo. Jerusalén haría bien en escucharlo, dice Jarez. ¿Por qué crees que Jarez estaba haciendo este editorial diciendo que hay que escuchar a Marwan Barghouti, que lo que está pidiendo es una nueva intifada? Bueno, en realidad Haaretz es un periódico dentro del establishment de la izquierda israelí, no diría de la izquierda, es de los que están en contra de la extrema derecha, vamos a decir así, porque no es exactamente ahí, la izquierda está muy reducida a un pequeño grupo de antisionistas. En realidad, hoy en día, en Israel se vive un régimen de persecución, no solo de los palestinos, los cuales ya han sido no solamente perseguidos, expulsados, son encarcelados, como esta señora, como esta mujer joven. Hana Shalabi solamente tiene 30 años de edad, es una muchacha que desde los 26, 27 años estaba luchando por los derechos del pueblo palestino, por lo único que piden es el respeto de sus tierras, de sus derechos nacionales. Y había estado presa 2 años sin ser procesada, así sin motivo. Esta es una práctica de las muchas prácticas del sionismo del gobierno israelí, es decir, apresar un palestino sin ninguna explicación, lo meten en la cárcel, pasan los meses, pasan los años, así hay miles, y de repente no hay explicación, aunque hay un abogado exigiendo, no, eso le llaman detención administrativa. Y Hana Shalabi, después que es liberada en el canje del soldado israelí, aquel que fue canjeado en octubre, inmediatamente la vuelven a detener, porque para las autoridades sionistas la simple presencia libre caminando por las calles de Cisjordania de Hana Shalabi ya era una amenaza, entre comillas, una supuesta amenaza, porque es un ejemplo de firmeza, porque es lo que los israelíes, lo que el sionismo está tratando de exterminar desde hace más de 60 años en Palestina, que es el espíritu nacional, el espíritu de rebeldía, y cualquier dirigencia, sea hombre o mujer, cualquier personalidad, cualquier joven que despunte como líder, inmediatamente tratan de aniquilarlo, encarcelarlo. Ese es el caso de Marwan Barghouti. Barghouti tiene 5 cadenas perpetuas. Nosotros es algo sorprendente cómo un hombre puede ser condenado a 5 cadenas y con una sola sería suficiente para que termine sus días en la cárcel. Bueno, 5, como para que si algún día algún juez de los que dictó sentencia se arrepintiera, todavía le quedan otras 4. Y este señor, este líder de Fatah, del Movimiento de Liberación Nacional Palestino Fatah, lo que está planteando ahora es retomar el camino de la revuelta. Una revuelta que plantea que sea pacífica, no violenta, por cuanto en este momento el pueblo palestino no está en las mejores condiciones para lanzarse a una acción armada, masiva, como la que sería necesaria. Israel ha logrado encarcelar al pueblo palestino dentro de sus propios territorios y al resto expulsarlo. Esto que era y que viene siendo la causa de todos los conflictos en el Medio Oriente, de hecho, está muy conectado con lo que está pasando hoy en día, no está desconectado a lo que está pasando en el Golfo, ni al peligro de una agresión contra Irán. Exactamente, precisamente, Israel se está planteando y se está posicionando como el principal preocupado por la existencia de Irán, y está alegando el peligro nuclear en Irán, peligro inexistente, porque está reconocido tanto en Occidente, lo mismo en Inglaterra, en Gran Bretaña que en Estados Unidos, por las agencias de inteligencia de que Irán no posee una bomba, ni tiene posibilidad de tener una bomba a corto o mediano plazo, ni sus investigaciones apuntan a eso. Eso ha sido dicho y escrito. Sin embargo, Israel está argumentando la necesidad hoy día de un ataque preventivo, práctica de los fascistas, práctica, es decir, el sionismo en Israel ha ido asumiendo las mismas posiciones que asumió el fascismo. Y digo esto porque quiero mencionar, aunque sea solamente de pasada, que en los últimos días, precisamente, lo que se viene viendo en los sectores preocupados por los peligros de guerra es que Israel cada vez más asume
los mismos argumentos y las mismas políticas que asumió el nazismo en Europa frente a los judíos y frente al resto del mundo occidental. Y hoy, para ellos que están sufriendo y en este momento están alarmados, el premio Nobel alemán, el premio Nobel de literatura, Günter Grass, acaba de publicar un poema que tituló Lo que hay que decir, que ha levantado una gran polvareda en la prensa europea por cuanto ha dicho: no puedo seguir guardando silencio ante las políticas que la política que está siguiendo Israel, un Israel al que nos han obligado a admitirle todo en función de esa culpabilidad que cayó sobre los alemanes después del Holocausto. Bueno, pero es que ahora dice: ¿por qué me voy a prohibir nombrar a este país que sí posee un arsenal nuclear y que sí está poniendo en riesgo la paz del mundo? Y esta misma advertencia contra el peligro de un holocausto que puede envolver a todas las naciones del Oriente Medio y después el resto de la humanidad, porque todo el mundo se vería de una manera u otra afectado por este peligro, lo vienen también señalando otras personalidades, es decir, el peligro de verse llevados a un abismo nuclear por la sobrevivencia de un régimen que es de esencia expansionista, racista, que es el que existe hoy en día en Israel. Bueno, yo quiero recordar que Barghouti fue un hombre que, como decía Leonel, promovió mucho la resistencia pacífica y de hecho liderea una intifada cuando se acaban los recursos de la resistencia pacífica sin ser escuchado. De hecho, este editorial de Haaretz dice que este hombre anunció el levantamiento de la anterior intifada, no se le hizo caso, hubo oídos sordos y vinieron las intifadas sucesivas después. Y ahora, otra noticia que me parece importantísima, Abascal, es que esto lo estaba publicando la prensa europea el martes. Dice que la Corte Internacional, ayer mismo, la Corte Penal Internacional no reconoce a Palestina como Estado y por lo tanto se niega a analizar los crímenes de guerra en Gaza, los crímenes de Israel. Se niega a analizarlo porque no es un Estado. Otro ataque más, yo diría, al derecho palestino y otra necesidad de que vuelva a retomarse este tema, ¿no?, a nivel de la comunidad internacional. Bueno, eso es una muestra de cómo está la situación internacional y la doble moral que está rigiendo en cuanto se habla de derechos humanos y este tipo de cosas. Barghouti es un hombre de mucho prestigio en la resistencia palestina. Él era el jefe del ala militar de Al-Fatah. Y en mi opinión es el dirigente de Fatah más influyente y más importante que existe en estos momentos. Más que los otros que están en el gobierno. Lo dice el propio editorial de Haaretz. Sí, es una gente que se oye mucho. Si tuviera la posibilidad de que el pueblo palestino se manifestara abiertamente, posiblemente él estuviera al frente de un gobierno palestino independiente. Y hay que decir que toda esta situación que se ha creado y todos estos ataques y tratar de cambiar la situación en la región del Medio Oriente también persigue liquidar la causa del pueblo palestino. Ellos están también no están mencionados en la lista de los 7 porque no existen como Estado, pero están también en el cruce de caminos a los cuales hay que liquidar. Por lo menos las aspiraciones fundamentales de crear un Estado independiente y que le devuelvan su territorio de acuerdo con la ley internacional y con las resoluciones de Naciones Unidas que existen al respecto de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental. Ellos son hasta ahora los perdedores en esta situación porque el problema palestino ha ido pasando a un segundo plano. Ahora está Siria, está Libia, está Irán, pero se habla menos de Palestina. Por eso este hombre se llama exactamente a un levantamiento y a poner en primer plano de nuevo la causa del pueblo palestino. Porque eso pone también en una situación difícil a los países que están envueltos en otros, preocupándose de otros problemas. Bueno, y tenemos aquí la causa fundamental de los conflictos en la zona. ¿Por qué no nos ocupamos de esto? Todos los días violan los derechos humanos ahí, todos los días hay crímenes, matan gente. Y ahora nos dicen que además el Tribunal Penal Internacional no tiene autoridad para analizarlo porque no es un Estado. Y Israel olímpicamente se retiró de la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra porque dijo que no eran favorables a ellos y que estaban prejuiciados con el Estado de Israel y se retiraban y no ponían atención a nada que ahí se acordara sobre. Bueno, aquí dice, la situación palestina es compleja porque la autoridad palestina ha sido reconocida como Estado de forma bilateral, eso lo sabemos, por más de un centenar de gobiernos y organizaciones internacionales. Para Naciones Unidas, la OLP es un observador, la Asamblea General así lo acredita, pero el Consejo de Seguridad sigue sin pronunciarse sobre la posibilidad de admitir a Palestina como Estado.
Si así fuera, Israel ha dejado claro que nunca va a firmar un acuerdo de paz para la región. De ahí el gran riesgo de todo esto. Para Estados Unidos, dispuesto a apoyar el proceso de paz en Oriente Medio, es políticamente imposible abandonar Israel. Por eso ha dicho que vetará desde el Consejo de Seguridad de la ONU la admisión de Palestina como Estado. Otro asunto pendiente que sigue incrementando toda la inestabilidad de la región. El acuerdo de paz se ha ido alejando. Y ya las posibilidades de que exista ahora un acuerdo de paz se ven bastante lejanas. Hay muchos problemas por delante ahora antes de atender el problema de los acuerdos de paz. De hecho, una guerra como la que está queriendo destapar o desatar Israel resolvería a su modo el problema palestino, se acabaría de una vez por siempre el problema palestino. Y todo, bueno, finalmente me gustaría en breves segundos, quizás cualquiera de los dos podría decirme, o los dos, su punto de vista respecto a dónde conducirán estos acontecimientos de las últimas 48 o 72 horas que tienen que ver con la reunión del llamado grupo de amigos, las posiciones de Rusia y China y lo que viviremos en las próximas semanas en relación con Siria. No, es parte de un proceso que nos lleva a un posible desastre internacional de magnitud incalculable. Las advertencias que ha hecho Fidel. Lo viene advirtiendo desde hace mucho tiempo. Bueno, de hecho, Estados Unidos, al fomentar esa reunión, está prácticamente fomentando una subversión de las Naciones Unidas, está creando un grupo marginado de las Naciones Unidas para ir en contra el derecho internacional. Contra el propio derecho internacional. Lo está haciendo hace mucho tiempo y estamos viendo también las consecuencias. De una manera ostensible, ¿no? Gracias a los dos por habernos acompañado. Es un tema que sin duda seguirá teniendo seguimiento en nuestra mesa redonda.